se nos dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Cabe mencionar que Dios había establecido o tomado un lugar en el cual Él había escogido para que ahí todas las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, ofrecieran sus holocaustos y tuvieran comunión con Dios. Dice Deuteronomio 12:14, en el lugar que Jehová escogiere en una de las tribus, ahí ofreceréis tus holocaustos. Y ese lugar, dice el Señor, que en ese lugar, dice, los recrearé en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cabe mencionar también que el pueblo de Israel había dedicado este templo, conocido como el Templo de Salomón y reedificado subsecuentemente por algunas otras personas, incluyendo Herodes al final. Con todo, la costumbre que tenía el pueblo de Israel era de orar 3 veces al día en este templo. Y era con el propósito de tener comunión con Dios. ¿Sí? La oración es bien importante. Y aparte de ello, que Dios hizo una promesa cuando este templo fue dedicado y dijo a su pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí podemos darnos cuenta pues que es necesario orar a Dios, porque a través de la oración es que mostramos o podemos tener nuestra comunión con Dios, mostramos nuestro interés por Dios de tener o de querer tener una comunión con Él constantemente. A través de la oración también podemos expresar nuestras necesidades y nuestro Señor Jesucristo nos invita a que tengamos una relación personal con Dios. Hoy Dios mismo nos invita a tener esa relación, ¿sí? A través de su Hijo Jesucristo, quien nos dio un ejemplo de una vida de oración y nos exhortó a hacerlo con todo corazón y con toda sinceridad. Acerquémonos a Dios confiadamente ante el trono de la gracia por medio de el velo que fue roto, ¿sí? Que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, instrucciones que nos diera nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. En Mateo 6:5 nos dice, con respecto a la oración, y cuando ores, no seáis como los hipócritas. ¿Sí? Notemos qué advertencias está dando nuestro Señor a sus seguidores, a sus discípulos, a los creyentes, a cada uno de nosotros que queremos acercarnos a Dios. Cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Sí? Usted se conoce genuinamente como es. Cada uno de nosotros nos conocemos personalmente. Así que nuestro Señor Jesucristo nos recomienda, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, notemos, la oración constantemente se hacía en el templo. Cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo predicando el Evangelio, hace mención, cuando ores, entra en tu aposento, es decir, en tu lugar donde resides. Escoge un lugar en el cual puedas orar a tu Padre que está en secreto. Quizás lo hizo el Señor sabiendo que el templo había de ser o iba a ser destruido. O quizás, debido a que el Evangelio se predicaría a todo el mundo, no toda la humanidad tendría la oportunidad de llegar a ese templo que Dios había establecido. Así que nuestro Señor Jesucristo nos da la oportunidad de acercarnos a Dios en el lugar donde nos encontremos, en el lugar que nosotros escojamos
para postrarnos delante de Dios y expresar a Él nuestra plegaria, nuestra necesidad, nuestro agradecimiento, nuestra petición. ¿Sí? Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Son instrucciones que está dando nuestro Señor Jesucristo con respecto a la oración que hemos de nosotros de elevar al Dios vivo. Y orando, dice, no uséis vanas repeticiones. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se lo pidáis. Y ciertamente Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dice en otras porciones de la Escritura que aún no está la palabra en nuestros labios y Dios la sabe toda. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a no usar vanas repeticiones, sino que vayamos al grano o al punto de lo que nosotros hemos de expresar a nuestro Dios. Y si Él nos invita a la oración, Dios nos invita a vivir en armonía con nuestro prójimo. ¿Sí? Y dándonos un modelo de oración, nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, para orar al Señor, primeramente nos dice, Padre nuestro, hay que orar así, Padre nuestro, es decir, reconocer a Dios como nuestro Padre, tal como el niño reconoce a su padre y sabe o lo considera que su padre es el todo para él, ¿sí? Y que de él depende. De la misma manera que el niño respeta y honra a su padre, así debemos nosotros de honrar a nuestro Dios, reconociéndole como Padre. Y santificado sea tu nombre, es decir, tenerle respeto, reverencia, honrarlo. ¿Sí? También en la expresión venga tu reino, es decir, que reine Él sobre nosotros. Porque en ocasiones pareciera ser como que si quisiéramos nosotros controlar a Dios y no Él a nosotros. Si Él es nuestro Rey, Él debe de controlar toda nuestra manera de vivir. Aparte de ello, en nuestra expresión al decir hágase tu voluntad, estamos expresando sumisión, obediencia. ¿Sí? Y la expresión esta, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si en el cielo se le obedece, si en el cielo se le glorifica, de la misma manera hay que hacerlo nosotros aquí en la tierra. Y eso es un reconocimiento en la oración. También parte de nuestra dependencia para el diario vivir. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios ciertamente le enseñó en práctica esto al pueblo de Israel, ofreciéndoles pan en el desierto. Pero cada día lo más que habían de recoger es la porción que Dios les había dicho, un homer por persona. Y nada más, nada extra. Eso es una dependencia constante del Señor. Otra de las cosas por las cuales, digo, Dios nos invita a vivir en armonía con nuestro prójimo es que dice en nuestra oración o que debemos de expresar en nuestra oración: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, es necesario que antes de acercarnos a Dios hayamos perdonado a nuestro prójimo en cualquiera de las ofensas que nos haya hecho. En otras porciones nuestro Señor Jesucristo dijo: si vas al altar a llevar una ofrenda a Dios, pero te acuerdas de que tienes algo en contra de tu prójimo,
ve, reconcíliate con tu prójimo y después ven y trae tu ofrenda. Así que el Señor nos está exhortando claramente a que antes de acercarnos a orar y postrarnos ante Él, debemos de hacer memoria a quien hemos ofendido e irle a pedir perdón. Inclusive, nuestro Señor Jesucristo nos dice que si sabemos que alguien nos ofendió, nosotros los ofendidos somos responsables de irle a pedir perdón. ¿Sí? Así lo dice el Señor. Y es necesario que acudamos o que hagamos tal como Él nos lo manda. Porque también nos expresa de otra manera que si no perdonamos, no podremos ser perdonados. En otra porción dice, y no nos metas en tentación, o mejor dicho, no nos dejes caer en tentación, no nos dejes que seamos tentados. Las tentaciones vienen constantemente y en nuestro diario vivir, pero pidámosle a Dios que éstas no tomen lugar en el fondo de nuestro corazón, que éstas no tomen lugar o controlen nuestros miembros para obedecerles, ¿sí? Y rogar a Dios que nos libre del mal. Sobre todo, hay que reconocerle, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ¿sí? Y si la Escritura nos dice que ninguna hoja de los árboles cae si no es la voluntad de Dios, sabemos o sepamos que Él tiene el poder para librarnos de todo mal. Así que encomendémonos a Él día con día. Él tiene el poder y de Él es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una recomendación que nos da el Señor después de darnos el modelo de oración es esta. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que vea usted la consecuencia, ¿sí? Y es necesario, pues, que actuemos para vivir en armonía. Ahora, prosiguiendo con la lectura de Hechos capítulo 3, verso 2, nos dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Sin duda, la necesidad le obligaba a la familia a que acudiera a pedir para su sustento. Sí. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Ahora, notemos que la Escritura nos exhorta a nosotros a ayudar al necesitado, ¿sí? Y Cristo dijo durante su ministerio: siempre tendréis pobres entre vosotros, y cuando querráis podréis hacerles bien. Así que, acudiendo al templo o a cualquier lugar que nosotros vayamos, vamos a encontrar gente necesitada. En otras porciones la Escritura nos dice que no seamos mezquinos para con ellos, que les tendamos la mano, es un deber. ¿Sí? En Gálatas 6:9 nos hace mención diciendo: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Por esta parte, nos exhorta a nosotros a hacer el bien. Pero también en cuanto al necesitado, nuestro Señor Jesucristo hace mención: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y esto es lo que hacía este cojo de nacimiento frente al templo, pidiendo, buscando hallar ayuda para su sustento. A cada uno
de nosotros Dios nos da una oportunidad o nos da un deber. Así que ofreciendo por gracia lo que se ha recibido. Y eso es lo que nosotros podemos hacer constantemente, y sepamos que si algo poseemos económicamente, no es para que lo vivamos de una manera egoísta, sino que la Escritura nos exhorta diciendo: el que pueda trabajar, que trabaje, para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. ¿Sí? Los apóstoles no tenían dinero en esta ocasión. Sin embargo, en Hechos 3:4 nos dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Sí? Ahora, consideremos y observemos que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo había dado autoridad a los apóstoles de poner las manos sobre los enfermos y que fueran sanados. Ahora, cuando recibieron el poder o la unción del Espíritu Santo, ya estando en el aposento, tal como la promesa que había hecho nuestro Señor Jesucristo, que les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Con más razón y con más autoridad pudieron realizar este hecho los apóstoles. Así que, tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Una persona que ha recibido un milagro no puede quedarse callada. Sin embargo, hay quienes sí lo hacen, y hubo un ejemplo que nos relató nuestro Señor Jesucristo de 10 leprosos que fueron sanos, y solo uno tuvo agradecimiento y regresó a darle gracias y a postrarse delante de nuestro Señor Jesucristo y adorarle. Esto durante su ministerio. Y él mismo hace la pregunta: ¿no eran 10 los que estaban enfermos? ¿Y por qué solo este samaritano vino a expresar su agradecimiento? ¿Sí? Ahora, todos debemos de ser agradecidos. A todos se nos dio un corazón para ser agradecidos. ¿Quiénes son los que no agradecen? Los que se envanecen a sí mismos, los que piensan quizás que el mundo les pertenece. Pero usted confía en Dios. En Salmos 40, verso 4 nos dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Así que nosotros inclinemos nuestro corazón a Dios. Pongamos en Él nuestra confianza para obtener de sus bendiciones. ¿Sí? Y el que tiene en Dios su confianza hace esta expresión, reconociendo a Dios como todopoderoso y como aquel que le ha suplido sus necesidades más extensas. Dice Salmo 45:5: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con todos nosotros. ¿Sí? En ocasiones, y a nuestro Señor Jesucristo también, le preguntaron respecto a uno que estaba enfermo y haciéndole pensar que era culpable porque había pecado. Y le dijeron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego del todo? ¿Sí? Jesucristo les dijo:
no es que haya pecado o sus padres, sino que esto pasó para que Dios o la gloria de Dios se manifieste, para que Dios sea glorificado. Así que Dios conoce nuestros pensamientos y Él tiene mayores pensamientos para con nosotros. ¿Sí? Salmo 77:11 dice el salmista: sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Hay que hacer memoria de las obras maravillosas que Dios ha hecho, tanto en la antigüedad como al presente, porque ciertamente para con cada uno de nosotros, aún lo más sencillo es maravilla. El que podamos respirar, el que podamos estar calientes con nuestros vestidos, es maravilloso y no lo alcanzamos a entender. Dios mismo se lo preguntó a Job: ¿sabes por qué están calientes tus vestidos? ¿Sí? ¿Sabes por qué podemos respirar? Dios nos lo concede. La Escritura nos hace mención y nos dice que si Dios quitase su aliento de nosotros, toda carne perecería igualmente. Así que por estas cosas, por estas dos cosas tan sencillas, debemos de ser agradecidos y darnos cuenta que es una maravilla de Dios sobre nosotros. Así que podemos meditar pues, como el salmista, en todas tus obras y hablar de sus hechos, ¿por qué no? ¿Sí? Ahora, cuando hay agradecimiento, y esto mismo pasó con el cojo al recibir la sanidad, entró al templo saltando y glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él hace obras en nosotros, nos inspira a glorificarle, a cantarle. Salmos 43 dice: puso luego, después de ser sanado, en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ciertamente a eso lo lleva las maravillas, los hechos, las obras, los milagros que hace Dios, a que el pueblo también conozca a Dios y tema a su presencia. En Hechos 3:9 podemos darnos cuenta: y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. El pueblo mismo glorificará a Dios, observando a los que glorifican, a los que le glorifican, porque ha hecho maravillas en su persona. Así que es nuestro deber, pues, glorificar a Dios también, y siempre que haya oportunidad testificar de Él. Hechos 3:11 nos dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, y se reunió el pueblo para mirar este milagro y tratar de entender el porqué de este milagro. Pero los apóstoles toman esta oportunidad también para glorificar a Dios y dar testimonio de que en nuestro Señor Jesucristo hay sanidad para todas las naciones. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Viendo que el pueblo se había congregado, Pedro habló al pueblo y les dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, y este es el Dios vivo, el único Dios verdadero, ¿sí?, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Sí? Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, porque en ocasiones no conocemos a Dios ni a los que Él manda. ¿Por qué razón? Porque a veces el ego no nos deja abrir los ojos
para observar las maravillas del Dios vivo en nuestras vidas. El apóstol Pedro, les hace mención: matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Sí? Y ciertamente nuestro Señor Jesucristo es el autor de la vida, pues la Escritura nos dice: todas las cosas por Él fueron creadas y por Él subsisten. ¿Sí? Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por Él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. A Cristo, aquel a que habían dado muerte, que habían crucificado, dado muerte, a que lo habían sepultado, a Él Dios lo levantó de los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria del Padre. ¿Sí? Él recibió esta autoridad, y como dice en otras porciones, a los que quiere Él da vida. ¿Sí? En ese nombre recibió este cojo la sanidad completamente, y estaba delante del pueblo. Y aunque Pedro le reprochó, o pareciera un reproche, a causa de las obras que habían, o de lo que habían hecho, también les hace mención: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Nuestro Señor Jesucristo había de padecer con el fin de redimirnos, porque el derramamiento de su sangre es la que ofrece el perdón de nuestros pecados, es la que expía nuestros pecados. ¿Sí? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Está esto bajo la ley. Y recuerde que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Por eso tuvo que llevarse a cabo este cumplimiento, y estaba escrito para que el pueblo pudiera entender y comprendiéramos la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Sí? Y para poder ser participantes de esta obra, nos dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sí? Todos necesitamos el arrepentimiento. La Escritura nos dice claramente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que, aún aquel que diga: yo no he pecado, la Escritura misma, por esa expresión, lo está condenando. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado de una manera u otra. ¿Sí? Hay que reconocerlo y esperar a que Dios envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Cristo estará en los cielos hasta que todas las cosas sean restauradas, y después vendrá para restablecer o establecer su reino en la tierra. Y esto lo habló Dios por boca de sus santos profetas, y ha sido anunciado desde tiempos antiguos. Y por medio de Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros o de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que él os hable. Este es nuestro Señor Jesucristo, a quien tenemos que escuchar y obedecer. ¿Sí? Él mismo nos dijo: el que me ama, mi palabra guardará y obedecerá a mi palabra. Así que toda alma, dice la Escritura, toda alma que no oiga a aquel profeta será
desarraigada de su pueblo. Toda alma que no quiera escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo no entrará al reino de los cielos. Y prosigue la Escritura diciendo: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo a nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, en la descendencia de Abraham, todas las naciones serían benditas. Tendrían la oportunidad de echar mano a la vida eterna que Jesucristo vino a ofrecer para cada uno de nosotros, pero se apropia solamente a aquel que acude a Cristo. Dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es necesario, pues, que reconozcamos y que acudamos al arrepentimiento para recibir el perdón de nuestra maldad. Espero que esta palabra de Dios llegue a nuestros corazones y que podamos darnos cuenta que su misericordia aún está presta, está extendida, para que nosotros podamos entrar a la vida que en Jesucristo nos ha proporcionado, nos ha otorgado. Solo Él es el único que puede llevarnos a Dios. Hasta la próxima. Dios les bendiga ricamente.